La maestría de la vida, dominar la salud a muchos niveles, a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional, incluso a nivel de salud financiera. Aquellos temas que cuando no se atienden, pues nos generan malestar, ansiedad, que haya coherencia entre lo que pensamos, sentimos y hacemos. Y mucha gente vive incoherente, está yendo a un trabajo que no le gusta. Además, el dinero que gana se lo gasta en cosas que no necesita para impresionar a la gente a la que no le importa nada y luego se pregunta que por qué se enferma. Justo llegué al mundo de la sexualidad consciente, del tantra, al principio con 18 años. Me di cuenta que cuando eyaculaba perdía mucha energía. Y si iba a competir y la noche de antes eyaculaba, pues competía mucho peor. Aprendí a no eyacular y sí tener orgasmos. Y me di cuenta que no perdía energía. Al contrario, que ganaba energía. Entonces yo al principio lo hice para poder ganar más medallas, para poder mejorar en atletismo. Ese era mi para qué, pero no es solo algo físico lo que yo aprendí ahí. Aprendí también esa parte más de, yo diría, de alma. Mentalidad de atleta aplicada a la vida. Cuéntanos este concepto de media. Son 5 cosas. Me, di, a. Y hoy vas a descubrir cuáles son. La última es la más importante, así que mucha atención. Esto se llama hype y es para que te quedes ahí. Bienvenidos a un nuevo podcast de Conexión Regenera. Hoy estamos con un súper invitado muy especial. Él fue atleta de alto rendimiento, 10 veces medallista nacional y 2 veces internacional en pruebas de velocidad y vallas. A día de hoy es un empresario, creador de programas online que ha llegado a facturar más de 1 millón de euros en un solo lanzamiento. También su último libro, lo quiero citar porque va a ser algo de lo que hablaremos hoy, que son hábitos que abrazar con la editorial Planeta. Así que en este podcast vamos a revisar esos hábitos de élite, de cómo los trasladamos a la vida, tocando temas como el dinero, la sexualidad consciente, que siento de verdad que es información que cualquier persona debería de tener en su mano para poder vivir una vida más plena y más libre. Así que vamos a por ello y a disfrutar de este super podcast que tenemos hoy por delante. Miguel Camarena, bienvenido y qué ganas tenía de que vinieras al podcast de Conexión Regenera. Muchísimas gracias, Carlos. Qué regalo estar aquí, qué bonito. Y bueno, me siento como si estuviera en una final olímpica con esta presentación. Para mí es un auténtico placer poder estar aquí y que compartamos este ratito con personas tan bonitas como las que estarán viendo y escuchando esto. Qué guay, me hace mucha ilusión de verdad. Hemos preparado un guión con mucho cariño, les anticipamos a todos los oyentes que nos verán en diferido después en el canal de YouTube. Bueno, en diferido, claro, esto estamos grabándolo ahora, se me ha ido la olla porque a veces estamos ahí grabando en directo, cuando no es en directo, en diferido en nuestro canal de YouTube, donde podrán ver hoy cosas que... Hagamos un pequeño spoiler, si te parece. Antes de entrar con la primera pregunta, que ya me parece una pregunta que va a dar mucho de sí, ¿de qué vamos a hablar hoy a lo largo de este ratito? Spoiler. Vamos a hablar de la maestría de la vida, que es dominar la salud a muchos niveles, a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional, incluso a nivel de salud financiera. O sea que tocaremos aquellos temas que cuando no se atienden, pues nos generan malestar, ansiedad, incluso mucha gente con depresión, es porque de alguna manera puede ser que no haya atendido algunos de estos temas. Así que lo abordaremos hoy tocando las pinceladas más importantes, aplicando Pareto, el 80-20, que es qué 20% de acciones en estos temas nos dan el 80% de resultados. O sea que yo animo a la gente a que se quede esta hora aproximadamente que estaremos juntos, porque puede suponer un punto de inflexión en ciertas áreas en su vida. ¿Qué áreas? ¿De qué estamos hablando? A ver, sorpréndenos. Pues vamos a hablar de la parte, por ejemplo, de sexualidad consciente, que tocaremos al final, porque la energía vital que tenemos es la energía sexual, es la que crea vida, la que crea proyectos y la que Wow, nos da energía. wow. O sea, vamos a llevar la sexualidad a ese nivel de energía, de ser algo clave para nuestro estado energético. Totalmente, y que no es solo sexo, va mucho más allá. Luego también hablaremos de la parte de dinero, porque la mayor parte de la gente trabaja 40 horas o más a la semana, Mm, pero no sabe gestionar bien el mm. dinero. Está en esa carrera de la rata de ingresar, gastar, pero no sabe cómo tener una salud financiera, ni cómo generar activos que le den ingresos pasivos para Qué poder bueno, vivir sin necesidad de trabajar. Tocaremos también eso. qué Y por guay. supuesto, otras áreas como algo que hacemos todos los días miles de veces y lo hacemos mal, que es, por ejemplo, respirar. Es cómo se respira Jolines. correctamente.
Y bueno, hay más temas, pero ahí lo dejo. Vamos a hablar de temas súper Pero en un potentes. podcast nos va a dar, o aviso aquí para que se preparen ya 2 horas de podcast. Bueno, ¿Cómo es? pues habrá que quedar otra vez, Va- Carlos. Esto. Vale. Bueno, Pero sí que abordaremos esto wow, me con puntos parece clave. temazos que para empezar, el solo poder tomar conciencia sobre ello para ir a después completarlo y poderlo tener a tu favor en la vida, creo que es una cosa brutal. En el dinero, el tema de, bueno, la angustia que te puede llegar a generar, ¿no? Ese, como tú has dicho, ir detrás del dinero permanentemente, sufriendo en todo momento, cada mes es una cosa que realmente impacta en nuestra salud. Así que brutal lo que tenemos por delante. ¿Qué os parece? Ya podéis dejar ahí por ahí comentarios, que agradecemos mucho también todo lo que nos dejáis para poder saber esos temas que os gustan más y qué os parece los invitados que vamos trayendo a Conexión Regenera. Hoy, desde luego, estamos en una situación súper privilegiada, porque escuchar a Miguel es un regalo. Miguel, tengo una primera pregunta que tiene que ver, ya que nos hablas en el libro de hábitos que abrazar, hay algo que a mí me llega mucho de ti, que es tu coherencia. A pesar de tienes 10 años menos que yo, Miguel, y realmente para mí es un maestro en muchas cosas. En este sentido, en su libro Hábitos que abrazar, hay algo que tiene que ver con la coherencia que, como podéis ver, él transmite en su forma de hablar, en lo que él transmite y lo que él hace con su vida. Y entonces, sobre el hábito de la coherencia, te preguntaría, ¿qué significa para ti y cómo llegó este concepto a tu vida? Qué bonito, muchas gracias. Y tú también eres un maestro para mí en muchas áreas. Y la coherencia, para mí es que haya coherencia entre lo que pensamos, sentimos y hacemos. Eso es una vida coherente. Y que esté el amor también ahí, porque puede haber una persona que sea un ladrón y sea coherente, porque piensa que lo que tiene el otro debería ser suyo, lo siente así, va y le roba, pero ahí no hay amor. Entonces es importante que en la coherencia también haya esa parte de amor. Y si pudiera ser un amor incondicional, pues todavía mucho más potente. Y precisamente por eso también nos conocimos. De hecho, voy a contar, así un poquito de salseo, cómo llegué a Regenera y por qué estamos hoy aquí. Resulta que mi pareja, Alba, un día celebró su cumpleaños y en la cena nos conocimos. Y ahí pues conectamos mucho. Y justo ella se graduaba al poquito tiempo y ahí Carlos me propuso el ir a dar una ponencia, un taller al Congreso Regenera, que era en febrero, y lo habló con el equipo, les pareció una idea guay y fui a dar un taller sobre sexualidad consciente al Congreso de Regenera. Ahí conocí al equipo y me enamoré por completo, o sea, del equipo. También conocí a los alumnos que tenían del máster, que se estaban graduando, y me parecía que había una coherencia tremenda y que era un proyecto súper bonito, porque es esa medicina integrativa, es no ver síntomas solo, sino ir a la causa y que ver cada enfermedad como un gran maestro que te da una gran información. Entonces creo que están inspirando, dando luz, sirviendo a miles y miles de personas, ayudándoles a entender que el síntoma es solo su cuerpo hablando de algo que no se ha solucionado muchas veces, no es que siempre sea así. Yo creo que hay muchas veces que una enfermedad puede ser por esta parte de aprendizajes de esta vida, pero que otras veces puede ser por karma, que es aprendizajes de otras De otras vidas vidas, sí, sí. o por compensar. Pero siempre podemos aprender un montón. Y me gusta porque Regenera no se pone el, ay, ¿por qué te ha ocurrido esto, pobrecito? Sino que se pone en el para qué te ha ocurrido esto. Esto para mí es coherencia, no centrarnos en los porqués, centrarnos en los para qués y que haya una línea entre lo que pensamos, sentimos y haciendo y hacemos y haya coherencia ahí. Y mucha gente vive incoherente y luego se pregunta que por qué enferma. Está yendo a un trabajo que no le gusta. Además, el dinero que gana se lo gasta en cosas que no necesita para impresionar a gente a la que no le importa nada. Y luego se pregunta que por qué se enferma. Tiene un rencor tremendo a otras personas y luego se pregunta que por qué se enferma, cuando el rencor es un veneno que no envenena al que tienes envidia o le tienes odio, sino que envenena al que se lo bebe, al que se lo toma ese rencor. Y para mí esto es coherencia y por eso estoy aquí, por coherencia entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Por eso a día de hoy estoy aquí sentado muy feliz porque tiene mucho sentido para mí la labor que hace Regenera, todo lo que aportan y es también lo que a mí me gusta aportar. Qué sabias palabras, qué maravilla escucharte, Miguel. Y yo, por alusión,
que no me sale la palabra, pues decirte que para mí ha sido un placer porque ha sido este mismo año ese Congreso Regenera que se celebró en febrero, donde también tuve el placer de pues que Miguel y Alba vinieran a casa, que estuviéramos ahí compartiendo unos días, donde además pues a nivel personal conectamos y como de ahí se inicia una relación que el otro día comentábamos que parece que ya habían pasado como, yo decía 2 años, pero ya parece como 3 o 4, no sé, ¿no? De todas estas ya situaciones que hemos ido compartiendo en la vida. Y yo también desde aquí quiero decir que, como os he dicho, Miguel ya nos irá contando en su vida, ha tenido la experiencia de vivir también como empresario de élite, hacer lanzamientos increíbles que han superado el millón de facturación y que en el momento en que nos conocimos, él pues llevaba dentro de su coherencia como un tiempo más... bueno, en tu camino, pero como más apartado de esa actividad frenética del empresario, ¿no? Porque decidiste elegirlo desde otro lugar y que tuvimos el placer en Regenera de que por esa resonancia que sintió con el proyecto, pues se apuntara a participar y a estar con nuestro equipo para poderle enseñar todo lo que él sabe en el terreno de los lanzamientos y muchas cosas más, que desde aquí, de parte del equipo, también te mando un máximo agradecimiento porque están todos encantadísimos y encantadísimas con lo que nos está enseñando y desde... No sé si marzo se subió al carro de Regenera, así que muchísimas gracias por todo lo que estás también aportando para que este mensaje tan bonito llegue cada vez pues, a más y más personas. Un placer enorme. Maravilla. Entonces, mentalidad de atleta aplicada a la vida. Cuéntanos este concepto de media que me pones ahí, que es esa mentalidad de atleta aplicada a la vida. ¿Eso cómo qué quiere decir? ¿Qué te ha traído a ti en la vida eso? Me ha traído muchas alegrías y son 5 cosas. Me-di-a. Y hoy vas a descubrir cuáles son. La última es la más importante, así que mucha atención. Esto se llama hype y es para que te quedes ahí. Bueno, lo primero es la M de mentalidad, porque no se puede llegar a ser campeón de España en atletismo o facturar más de 1 millón de euros en un lanzamiento o vivir con coherencia si no cuidamos la parte de la mentalidad. Y esa parte de la mentalidad es cuidar los pensamientos automáticos que tenemos. Y eso viene de las creencias. Entonces, toca revisar muchas veces las creencias, porque la creencia genera pensamientos automáticos. Tenemos como más de 60.000 al día. Los pensamientos automáticos generan muchas veces sentimientos, emociones. Eso te lleva a ciertas acciones que te dan unos resultados. Entonces, si yo creo que los ricos son malas personas, mis pensamientos automáticos es el dinero puede ser algo negativo. Entonces, puedo sentirme mal cuando me van a dar dinero y digo: "No, no, quédatelo, no hace falta". Y a lo mejor viene desde un que yo creo que el dinero es algo malo o que los ricos son malas personas. ¿Y cuál es el resultado? Que al final no tengo abundancia económica. Igual, lo contrario, o sea, si creo que se puede ser rico y muy buena persona y aportar mucho al mundo, eso genera lo opuesto, que cuando a mí me ofrece alguien dinero, lo típico de: "Toma, regalo de cumpleaños", que mucha gente dice: "No, no, si es dinero no lo quiero". Esto ocurre mucho. Ujú. Pues puedes recibirlo con amor, ponerlo en una inversión y al cabo del tiempo que eso vaya creciendo. Ocurre lo mismo con la alimentación y con muchas otras áreas. Lo que creo, muchas veces lo estoy creando en mi vida porque esa creencia genera esos pensamientos automáticos que te llevan al final a un camino. Si tienes otras creencias, te lleva a otro camino. ¿Cómo se puede cambiar creencias? Pues me encantaría contarlo aquí, pero es un proceso que lleva bastante tiempo. Entonces yo animo a la gente a que entre a Prime, porque justo tengo ahí un curso. ¿Qué es Prime, Miguel? ¿Qué es Prime? Bueno, ¿De qué me Prime estás es hablando? una maravilla. Es como la puerta de entrada a Regenera, que por menos de lo que cuesta una cena al mes se puede tener y tienes acceso a un conocimiento espectacular. Se puede tener por un año, además. Sí, sí, ¿No? Claro, lo que cuesta una cena al mes, pues lo tienes por un año. es alucinante. Y ahí tienes un montón de información sobre salud a todos los niveles. Y justo he creado un curso que según cuando entres a Prime, lo podrás ver ya, porque depende en cuándo se haga el podcast. El curso sale un poquito Sí, después que esto lo este tenemos un podcast. poco, lo tenemos que cuadrar a nivel de timing, pero tenemos tanta ilusión en este podcast de poder compartir este curso, que para mí es brutal. Así que adelante. Sí, y es un curso de hábitos, de cómo cambiar un hábito, cómo integrarlo en tu vida, hábitos que te pueden ayudar un montón para tener salud a todos los niveles. Y hay una clase entera dedicada al cambio de creencias. Qué bueno. Ahí lo explico en una clase completa.
Pero hay que cambiar creencias, porque si no es complicado. Así que esto es la primera parte, mentalidad, de esa palabra media. Muy bien. ¿Qué es la E? La E es de equipo. Es importante de equipo y de entorno. Cuando en atletismo, por ejemplo, yo sabía que sin un buen equipo, sin un buen entorno, era muy complicado mejorar. De hecho, ¿cuándo mejoré más? Cuando estuve en el centro de alto rendimiento. Por ejemplo, en el CAR de Madrid, en ese momento mejoré muchísimo. Gracias a eso, pues pude ser campeón de España o medallista internacional. Y ese entorno es importante. Por eso muchas veces, si tu entorno no te potencia y es un entorno que te debilita, a veces hay que salir de ahí todo el tiempo que se pueda. Si ese entorno es la familia, no quiere decir dejar de ver a la familia, para nada, pero a lo mejor hay que estar menos tiempo con la familia y estar más tiempo en otro entorno, que puede ser, por ejemplo, un mastermind de empresarios o un mastermind de otras áreas o un equipo de deportistas, un entorno que te pueda empoderar, que te pueda ayudar a ser lo que tú consideras mejor persona, que para cada uno es diferente. Eso es. Bueno, yo ahí quizá poner el ejemplo, Miguel, que nos pasa mucho con los alumnos del máster de PNI, que una vez que vienen y hacen ese reseteo también de estilo de vida, de forma de entender la salud, pues como que de golpe, bueno, pues lo que tenías antes, o también se me ocurren pacientes, ¿no? Que han decidido cambiar su forma de hacer y su estilo de vida, como que ese grupo de amigos o ese grupo de trabajo anterior, pues ya no le aporta porque no pueden hablar abiertamente, no pueden hablar desde la tranquilidad, porque hay mucho juicio, porque en general cuando tú avanzas y evolucionas, el grupo ese original, la tendencia natural es como a burlarse, ¿no? Como señalarte, porque cualquier sistema genera la resistencia porque no quiere que te vayas de ahí, ¿no? Entonces esa burla es muy habitual. Yo lo digo como muy, como lo explico como para podértelo tomar, como que lo anticipes y no te lo tomes mal. Es si hay una burla o hay te están señalando, es una buena señal incluso, porque quiere decir que tú efectivamente estás evolucionando, pero ese entorno se está quedando pues ahí y no quiere que te vayas. Entonces, a partir de ahí, lo que acaba sucediendo es que muchas veces el entorno al cabo del tiempo te viene a preguntar: "Oye, aquello que porque te veo muy bien", ¿no? Y entonces te hacen eso. Y entonces la recomendación es ir a generar un nuevo contexto, porque pues cualquier formación, cualquier escenario de cualquier, yo qué sé, fin de semana, aparece una nueva tribu, un nuevo entorno, nuevas personas con las que conectas con ese aire fresco. Me encanta y me gusta mucho porque yo creo que a todos los que estamos en este mundillo de cuidarnos un montón nos ha pasado, porque la mayoría de la gente no se cuida. Y de hecho está mal visto a veces llevarte una manzana a un cumpleaños, pero es totalmente normal llevarte un montón de pizzas y hamburguesas Eso y es. Coca-Colas y critican al que se lleva la manzana, no Sí, sí. critican al que se lleva Absolutamente. O al la que no se pizza. toma, al que no se toma la cerveza, ¿no? Que es como, no, no me apetece beber alcohol. Yo no, hostia, pero ¿cómo puede ser? Y es como, no, es como, es así. A mí me ha pasado también, porque no he tomado alcohol en mi vida. Bueno, un par de veces, En tu un vida. poquito Pero, de copa de vino. a ver, ¿qué Sí, sí. momento, qué momento fue ese? Porque Sí, ¿en tu sí. vida has tomado alcohol? 2 veces en mi vida, un poquito de una copa de vino por probarlo y ya, eso es lo máximo que he tomado de ¿Y cómo te alcohol. sentó ese? ¿Qué te pareció? No me gustó Vale, nada, pero me lo tomé porque era un poco el motivo de vale, celebración, ok, un ok. poquito ahí, pero no he tomado así esa sensación de haber tomado alcohol o emborracharme o tal, no la he vivido en mi vida. Porque claro, estaba en el mundo del alto rendimiento del atletismo y yo decía, o sea, voy a entrenar toda la semana lo que me cuesta para echarlo a perder por una noche de beber alcohol. Entonces, nunca me ha dado por ahí. Y claro, siempre era el bicho raro. Yo me pedía mi agüita con gas, con un poquito de limón, y era como el bicho raro. Siempre es ir a veces a contracorriente y entender que quien te lo dice tampoco muchas veces lo hace como con maldad. Simplemente quiere proteger sus propias creencias Exacto. y lo hace por pura protección. Entonces, una vez que entendemos eso, no importa ir a contracorriente y que te digan lo que quieran, porque entiendes que cada uno lo que quiere proteger es sus propias creencias. Y si tú tienes amor incondicional, entiendes que cada persona pues merece ser amada con las creencias que tenga. Buenísimo, me encanta, qué guay. Espectacular. Vamos a por la siguiente, Vamos a por la I, no, a por la D, a por la D. a por la D. Estamos hablando de media, entonces hemos hecho la M, la E, la D. La D es disciplina.
¿Pero qué tipo de disciplina? La disciplina flexible, porque la disciplina rígida rompe, la disciplina flexible transforma. Mucha gente tiene esa disciplina desde la rigidez y es, no, yo todos los días me levanto a las 5 de la mañana, me doy la ducha de agua helada y salgo a correr media hora y luego hago un hit y yo viví ese tipo de rigidez así tal cual. Yo también. Así que levantamos la mano. Yo también. ¿Y eso qué trae? Pues muchas veces no trae paz. Al contrario, trae malestar, trae un vacío. Dices, tengo un cuerpazo, puedo tener dinero, puedo tener relaciones que cualquier persona querría, pero siento vacío interior. Porque no es una disciplina flexible y ese amor a los hábitos no incluye el amor a uno mismo y al ser. Entonces, eso es una disciplina rígida que rompe por dentro. Hay que ir a la disciplina flexible, entender que tenemos ciclos y nos regimos por muchos ciclos diferentes. Y hay veces que toca bajar un poquito el ritmo, otras veces subimos el ritmo y está perfecto. Y siempre enfocarnos más en los procesos y disfrutar del proceso y no tanto del resultado. No es salgo a correr con el crono y mirando cada kilómetro porque tengo que hacer los kilómetros en 3 minutos 30. Eso es muchas veces un estrés del copón. Hay que aprender también a disfrutar aunque vayas a 3:40, aunque vayas a 4, aunque vayas a 6 minutos el 1000. Hay que aprender a disfrutar de eso y entender que el camino es esa meta, en realidad, porque la vida no está en resultados, la vida está en procesos. Me viene a la mente, Miguel, porque esto fuera, lógicamente, fuera de cámaras, que hemos hablado tanto, tu propia experiencia, como en una primera etapa en atletismo, donde vivías más desde esa disciplina y exigencia, y una segunda etapa donde volviste, pero lo viviste de una forma muy distinta, cuando en el atletismo, ¿no? Es como esa carrera encima de lo tuyo, que era de 100 metros, 110 metros, que era como 10 segundos, 15 segundos, que te estás entrenando no sé cuánto tiempo, y al final es como en esa carrera me lo juego todo y va de una milésima para que sea la máxima maravilla o que sea un absoluto desastre, ¿no? Entonces, claro, ahí tendrás un bagaje y explícanos esa diferencia, ese proceso tuyo inicial o después cómo lo cambiaste. Toda mi primera etapa de atleta, Mm. hasta los 20 años, aproximadamente 20, 21, estaba muy enfocado en el resultado. Lo que quería eran las medallas, todo el rato, quería la medalla. Y claro, cuando tú estás entrenando todos los días, varias horas, para esas medallas a veces no disfrutas tanto de ese proceso. Estás tan centrado en la meta que es como el burro con la zanahoria delante que nunca la alcanza, siempre quiere. Y aunque la alcance una vez, vuelve a tener otra zanahoria delante a los pocos minutos, horas o días. Mm. Es muy efímero, se termina muy rápido esa sensación de wow, qué pasada. Porque la mente, el ego, funciona por el hacer y tiene que funcionar muchas veces por esos objetivos, tenerlos constantemente y la mente siempre está en el pasado o en el futuro, no puede estar en presente. En presente está el cuerpo. Cuando nos centramos en la respiración, vamos al presente. Pero la mente muchas veces como que necesita eso. Y es un cambio de paradigma totalmente que lo hice en mi segunda etapa como atleta, hice ese clic y ya dejé de enfocarme en ganar medallas, me enfoqué en disfrutar cada entrenamiento como si cada entrenamiento tuviera una medalla en sí misma, como si cada minuto de cada entrenamiento fuese ese premio. Y viviéndolo así, seguía ganando medallas a nivel nacional y seguía compitiendo, haciendo muy buenas marcas, pero ya no era, de hecho, mis mejores marcas, pero ya no era desde el foco en los resultados, era desde el Pero foco en tus el mejores proceso. marcas fueron en la segunda etapa. O Sí, sea, desde ese lugar de conectar con el presente, con el disfruto y que me agradezco, ¿no? Que pueda correr, yo qué sé, ¿no? sí, totalmente. Y era, jo, qué maravilla poder correr, poder disfrutar de esto, y desde ahí siguen llegando los premios. Qué bueno. Y en el mundo empresarial me pasó igual. Al principio estaba muy enfocado en el dinero, ganar ese dinero, también porque viví a los 20, 21 años una etapa en mi casa nos quedamos sin dinero y no podíamos pagar ni la hipoteca y el banco se quedó con la casa. Entonces nos tuvimos que ir a vivir, mi madre, mi hermana y yo, con mi abuela, a un pisito pequeño que tenía en Madrid. Entonces, yo al haber vivido esa escasez económica y a veces plantearme si coger el metro o no, e irme en bici o irme andando a los sitios para no gastar ni esos pocos euros y poder ahorrar un poquito, pues me hizo que en mi primera etapa como emprendedor tuviera el foco en el dinero. Entonces lo entiendo totalmente que lo tuviera ahí. Luego ya puse el foco en el proceso, en disfrutarlo, en aportar lo máximo siempre a cada persona
que tuviera delante y el dinero seguía llegando, pero ya era una consecuencia, no era como el foco principal. Entonces, cuando aplicamos esto a nuestra vida, en todas las áreas, cambia. Cada momento se convierte casi como en un milagro y disfrutas mucho más. Qué bueno. A lo mejor me anticipo, pero quizás ese momento en el que tú empresarialmente tomas un giro de 180 grados, o, ¿no? Donde decides cómo cambiar. Cuéntanos un poco eso, porque eso es el ejemplo de cómo tú lo vives e incluso cómo nace alguno de los proyectos que tú tienes ahí tan bonito, que bebe de esa fuente, ¿no? De conectar más con el disfrutar, el día a día, el conectar más con tu ser, con lo que tú quieres, ¿no? Sí, realmente ya incluso en la etapa en la que tenía, por ejemplo, 15 empleados, en esa etapa ya estaba en el foco en el proceso. Ujú. Fue mucho antes, de hecho fue mi primera etapa de emprendedor. Ya cuando pasé, digamos, a empresario con equipo, ya estaba en la fase de disfrutar, porque ya tenía lo que yo consideraba dinero suficiente para estar súper tranquilo. Vale. Entonces, eso me ayudó en parte y por eso animo a la gente a que tenga salud financiera, porque dicen que el dinero no da la felicidad, pero la falta de dinero da muchos quebraderos de cabeza. Absolutamente. Obviamente que no da la felicidad, pero muchas veces te permite tener el tiempo para hacer lo que realmente quieres hacer y no tener la obligación de ir a trabajar por dinero. Entonces, experimentar la abundancia económica a mí me ayuda mucho a eso, a poder decidir en cada momento y ser coherente, porque mucha gente es incoherente en su vida en parte por la falta de dinero. Porque si tú no tienes dinero y tienes que ir a trabajar y solo te dan trabajo en un McDonald's y si no, tu familia no come, es que no te queda otra. Y a lo mejor es una persona incluso vegana, pero que por amor a tus hijos te vas a trabajar a un McDonald's para que puedan comer. Y lo haces desde el amor, pero no estás siendo coherente del todo. Y por eso pueden surgir enfermedades. Por eso considero que es importante el tener unas buenas habilidades, tener las herramientas para tener salud financiera, porque eso te permite tener opciones. Y muchas veces el tener opciones sí que da la felicidad, aunque no sea el dinero directamente. Claro, claro. ¿Y qué opción te dio a ti eso? ¿Qué opción te dio esa abundancia financiera? Me dio la opción de poder trabajar o no hacerlo. Y voy a cambiar la palabra trabajar por tragozar. Porque trabajar, su origen etimológico es de tripalium, que era un método de tortura antiguo. Wow. Es decir, que la palabra trabajar viene de ahí, igual que pasión viene de sufrimiento. Entonces mucha gente dice, ¿Pasión viene de sufrimiento? Esa no me la sabía. el origen etimológico es de Mm, ahí, lo que pasa es que luego evolucionó. mm, De hecho, se hablaba de la pasión de Cristo, era el sufrimiento claro, en origen. ¿es verdad? Y mucha gente dice, mi trabajo es mi pasión, y es como Hostia, decir, mi, mi, o sea, mi trabajo es mi pasión sería, mi tortura es mi sufrimiento. joder, Y ya, claro, eso, el que entiende del inconsciente, entiende que todas las palabras que usamos tienen también un significado que va mucho más allá de lo que creemos a nivel consciente. mm, Y claro, si antiguamente era así, eso se puede haber quedado impregnado. Por eso a mí no me gusta hablar de trabajar, me gusta hablar de tragozar, ir a ujú, través del gozo. ujú. Pues me permitió poder decidir en qué tragozar o no tragozar. Y desde ahí me tomé una temporada incluso sabática, donde mi vida era estar con amigos, con familia, irme al río, en la naturaleza, con los perretes, jugando. Esa fue mi vida durante meses y lo disfruté mogollón. Y luego, pues llegó la propuesta de Regenera y eso me volvió a animar a estar a tope también en el mundo empresarial de nuevo. Sí que seguía haciendo cosas en la etapa de sabática, pero muy poquitas y con embudos automatizados, porque seguía vendiendo programas y servicios. Es mi equipo el que da esa atención personalizada, ya no era yo, pero sí que seguíamos pues compartiendo con los proyectos, aunque yo estuviera en modo sabático. Eso es lo bueno de saber delegar, de saber automatizar, y esto daría para otro podcast completo. Bueno, como estáis viendo, no hay desperdicio. Estar aquí escuchando a Miguel, yo que tengo la fortuna de compartir con él, tiene una cantidad de cosas tan, tan espectaculares por enseñar. Son increíbles, Miguel. De verdad que yo, desde el día que lo conocí, me pareció como alguien que, bueno, no me pareció, es que es un sabio. Y yo me quería decir como alguien que parece que tiene 120 años ya, que de joder, ¿cuántas vidas has vivido, Miguel? Pero, o sea, ¿qué es esto? ¿No? Ya lo estáis viendo el porqué y entonces de verdad que de todos los temas que él se mete y maneja, tiene una capacidad prodigiosa
de poder enseñar en todos tus cursos, cómo los resumen, cómo lo aterrizas, que me parece increíble. Y ese curso de Prime va a ser una absoluta locura, porque de tu mano se me ocurre mejor persona que aprender a cómo manejar esos hábitos, cómo hablar de sexualidad consciente, cómo hablar de dinero. Brutal. Así que brutal y me encanta, me encanta. Muchas gracias, Carlos. Inteligencia emocional, vamos a por la I. La I de inteligencia emocional, que es clave en el atletismo, que también me lo enseñó ahí. Si tú tienes malestar emocional, te puedes lesionar mucho más fácilmente. No salen buenas marcas. Lo mismo ocurre con la parte empresarial y con cualquier otra área. Por eso es importante saber cómo gestionar emociones. Cuando te llega la ira, la rabia, el miedo, el orgullo, la pena, es aprender a escuchar esa emoción, a abrazarla, no resistirse a ella, porque lo que resistes persiste. Y cada emoción es maravillosa y tiene un mensaje para nosotros. No es algo malísimo el sentir pena o sentir rabia o sentir odio. No es malo. Es simplemente una emoción que está ahí para traerte una información. Porque a veces el sentir esa rabia te puede ayudar en un momento a marcar tus límites. Y si te cuesta marcar límites, esa rabia te dice, oye, tienes que ponerte en tu lugar, en tu sitio. Y cuando lo escuchas, ya puedes conectar con el amor y pones límites con amor. Pero la rabia es la que te ha dicho, oye, por aquí no, hay que saber poner límites. O la pena te puede llevar a una introspección que la alegría no te lleva ahí. Entonces, cada emoción es maravillosa, hay que aprender a abrazarla y hay que aprender a no quedarse ahí, hay que aprender a soltar, a dejarla ir. Entonces toca abrazarla, aceptar, salir de ahí y volver a conectar con el amor, con la alegría y cuanto antes mejor, una vez que se ha aprendido el mensaje. Esto es, por ejemplo, y muchas veces no es lo que nos ocurre lo que genera una emoción, es el significado que le damos a lo que ocurre. Voy a poner un ejemplo súper claro y es con la muerte de alguien a quien amamos. En muchas culturas, cuando se muere alguien a quien aman, montan una fiesta. Hay una gran celebración, se une todo el pueblo y lo celebran porque tienen la creencia de que ese alma ahora está en otro lugar, que ha completado aquí su camino en esta vida humana y lo celebran. En otras culturas, como aquí, por ejemplo, se está de luto y hay gente que se tira de luto toda la vida y con pena toda la vida por la muerte de alguien a quien amaban. Y lo entiendo que pueda ser así. Ahora bien, no, no es sano para nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo mental, emocional, quedarse anclado a la pena toda la vida, porque nos estamos perdiendo la vida cuando estamos ahí, estamos como congelados y no podemos dar ningún paso. Entonces no digo que sea ni malo ni bueno, lo que digo es que no es sano, simplemente. Porque malo o bueno ya es entrar en juicios y cada persona tiene su vida y sus aprendizajes de alma. Así que esto es la I, inteligencia emocional, que también dentro del curso de Prime enseño a cómo gestiono yo las emociones para que quien le sirva lo pueda aplicar y cómo la gestionaba como atleta, como empresario y en el día a día, en la vida. Buenísimo, me parece maravilloso. Estamos abogando claramente por eso, no enjuiciar, pero sí que tomar conciencia de autorresponsabilizarte, que eso que te está llegando puedas sacar la información para poder recoger lo que te está trayendo la vida y poderlo evolucionar, ¿verdad? Y es verdad que desde la perspectiva de la salud, yo personalmente que he visto a miles de pacientes, identifico que cuando alguien no tiene ese lenguaje de autorresponsabilidad y se coloca en ese lugar de víctima, víctima tiene el tono peyorativo, pero yo siempre lo digo con mucho respeto, porque uno acaba ahí y muchas veces hemos acabado ahí. Es decir, yo levanto la mano de nuevo porque muchas veces ese discurso que viene del inconsciente, que lo estás diciendo sin darte cuenta, te está victimizando, ¿no? Y eso es como quedarte anclado ahí, no mirar dentro, sino mirar fuera para justificar, y eso genera muchos problemas de salud. Entonces, de los problemas de salud que tenemos a día de hoy, de sistema digestivo, de trastornos inmunitarios, de cáncer, problemas de piel, esa parte, en muchas ocasiones, está jugando un papel importante en el desarrollo de esos procesos. Así que es súper importante está ahí. Vamos con la última, que es la A. La A, bueno, hemos visto de momento Medi. Medi. Nos queda la A de media. La A viene de amor. Y esto es importantísimo y tiene mucho que ver con lo que decías.
para hablar de amor voy a citar al doctor David Hawkins, Ujú. porque a mí me ayudaron un montón sus libros. Toda su obra me la estudié, no es que me la leyera, me leí varias veces cada libro, me estudié toda la obra completa y me ayudó un montón. Y creo que le puede ayudar mucho a la gente entender que podemos vivir con un nivel de conciencia determinado, prevalente. Todos pasamos por todos los niveles de conciencia en algunos momentos, pero hay uno que puede prevalecer más. Hay mucha gente que vive como el nivel de conciencia, digamos, más bajito, que no quiere decir peor. De hecho, para esto voy a poner el ejemplo del agua. El agua no es mejor ni peor cuando está en estado sólido, líquido ni gaseoso. El agua a muy baja temperatura está sólida, en congelada, y cuando nosotros estamos congelados no nos podemos mover. El agua cuando sube la temperatura pasa a estado líquido, puede fluir, y cuando sube más pasa a estado gaseoso, puede flotar. Los seres humanos también podemos estar congelados, podemos fluir o podemos flotar. Cuando está ¿Flotar? flotar es como vas muy ligero por la vida, Ajá. como cuando nos enamoramos. Buenísimo. Es la Qué buen sensación ejemplo. de, wow, voy flotando, ¿no? Aunque se caiga el móvil y se rompa, no te duele tanto. Porque Mm. vas flotando, no te pesan las cosas. ¿Y cuál es el nivel de conciencia según Hawkins más bajito? Que es donde hay menos vibración. Menos vibración quiere decir que estamos congelados, como el agua. Pues en la vergüenza. Y mucha gente, yo viví en vergüenza mucho tiempo. De hecho, yo recuerdo que mi madre me decía que no quería ir a los parques de bolas para no juntarme con otros niños. O sea, tenía una vergüenza tremenda de pequeño. Después de la vergüenza, que hay mucha gente que está ahí mucho tiempo, yo lo estuve, está la culpa. Cuando vivimos con culpa es como en parte cierto odio a nosotros mismos, no nos estamos perdonando. Ahí es importante el perdonarse, porque si no hay un perdón a uno mismo no podemos avanzar, seguimos congelados, no podemos dar un paso en nuestra vida. Desde la vergüenza o la culpa es muy complicado conseguir que te contraten en algún sitio o emprender un proyecto, porque estás ahí en parte odiándote un poquito a ti. Después de la vergüenza, la culpa, está la pena, que la pena es el nivel de conciencia del luto. Y entiendo y es normal el tener ese luto, el tener ese duelo, es completamente normal. Ahora bien, hay que aprender y hacer lo necesario para poder salir de ahí por uno mismo y por los demás también. Está la vergüenza, la culpa, la pena, el miedo. Cuando vivimos en miedo, por ejemplo, si tenemos pareja, en el miedo están los celos. La gente que tiene muchos celos, en parte es por un vivir con miedo. Alguien que vive con miedo en su día a día, revisa que ha cerrado la puerta de casa varias veces, revisa que ha cerrado el coche un montón de veces, le está guardando siempre la cartera súper bien y mirando no le vayan a robar. Desde ahí se vive con miedo. Está la vergüenza, la culpa, la pena, el miedo, el deseo. En el deseo vive mucha gente y siguen siendo niveles de conciencia que van en contra de la vida, de modo víctima, digamos, que hablaba antes Carlos. Que por cierto, si no nos consideramos parte del problema, ¿cómo vamos a ser parte de la solución? Cuando alguien dice, no, no, esto no es problema mío, viene de fuera, vale, pues entonces es complicado solucionarlo, porque si no eres parte del problema, no puedes ser parte de la solución. Y desde el deseo es cuando queremos todo el rato esos lujos, vamos constantemente con la zanahoria delante como si fuéramos un burro y desde el deseo siempre estás deseando algo nuevo. Entonces nunca eres capaz de disfrutar plenamente del momento presente porque vives en el futuro. Hay mucha gente que vive en futuro o en pasado. Pasado lamentaciones, futuro preocupaciones o futuro esperar o creer que lo que va a llegar es lo que te dará la paz o la felicidad o la plenitud, cuando eso solo puede estar aquí y ahora. Luego viene, después del deseo, el orgullo. Pero el orgullo no quiere decir que sea algo positivo, porque orgullo es creerte superior en parte a los demás, creer que lo que tú haces es mucho mejor. Entonces, ahí no estás sintiendo que los demás en realidad son como tú. Cuando yo, por ejemplo, veo al ser humano que cada uno es como una hoja de un mismo árbol. Y el árbol, todos tenemos un mismo tronco. Hay ramas diferentes, que podrían ser cada rama las culturas y las hojas cada persona. Sí que hay más similitud, digamos, cuando nos comparamos por hojas con la misma rama. Pero si miráramos el tronco del árbol, veríamos que todos los seres humanos pues tenemos una misma base y desde ahí hay mucha más compasión. Pero cuando vives en orgullo, te crees superior a los demás y desde ahí sí que es un nivel de conciencia en el que hay más energía que, por supuesto, en la culpa o la pena, pero por orgullo ha habido guerras, por a ver qué religión es mejor. Mi religión es mejor que la tuya, pues vamos a pelearnos a ver cuál tiene más fuerza. O sea, sigue siendo vivir desde la fuerza, no vivir desde el poder. Luego pasamos al coraje, que es ese punto
en el que alguien pasa del modo víctima al modo responsable. En el coraje ya es ir a favor de la vida. Y de hecho decía el doctor David Hawkins que más o menos el 80% de la población vive en la mayor parte del día a niveles de conciencia que van en contra de la vida. Por eso podemos ver en televisión cuáles son los canales más vistos. Pues, y en las noticias que aparecen, mucho drama, mucha tensión, la gente ve mucho sobre lujos, ese deseo constantemente. em, Programas de Telecinco, por ejemplo, en los que es yo soy mejor que tú, hay mucho orgullo, pero porque la mayor parte de la gente conecta con eso porque está sobre todo en ese nivel de conciencia. Entonces, si alguien quiere preguntarse en qué nivel de conciencia suelo estar yo, que mire a ver qué suele ver, por ejemplo, en redes sociales o en la televisión. Si constantemente está viendo cosas porque le encantan de peleas por orgullo, pues a lo mejor está más ahí. O si constantemente ve noticias de mucha tristeza, pues a lo mejor está más en la pena en su día a día. Es fácil saber más o menos el nivel de conciencia en el que solemos estar, que no nos define, porque eso es una capa de la cebolla que si las vamos quitando, todos somos pura luz y amor incondicional, todos, porque eso es el ser. Somos seres humanos, la parte humana es donde está el ego y donde están esas capas, pero todos somos seres también. Y el ser es puro amor infinito. Y todos podemos conectar con eso. Puede costar más o menos, y hay gente que tiene que quitar muchas capas de la cebolla, pero se puede vivir con esa paz, ese amor incondicional. Luego tenemos más niveles positivos como la neutralidad, la aceptación, el amor incondicional, la paz. En amor incondicional o paz ya es como ir flotando por la vida. Y en ese coraje ya vas fluyendo, ya no estás congelado. Por eso me encanta este ejemplo y entender que en atletismo pues aprendí que con amor hacia uno mismo y los demás todo te va mucho mejor, en el mundo empresarial igual y en el resto de áreas también. Impresionante, Miguel. Me ha parecido, yo conocía y también he estudiado, he leído la obra del doctor David Hawkins y me ha parecido un resumen que este podcast se va a convertir en motivo de estudio, de pasar para adelante y para atrás, oyendo una y otra vez el cómo has resumido magistralmente y comparándolo con el agua para que nos quede súper claro. Así que es un mensaje súper bonito, empoderador, para que las personas puedan ir tomando conciencia y entender que es algo dinámico, como tú has dicho, que uno puede estar en ese amor en un momento dado, pero de golpe entrar en la rabia, pero que seamos conscientes y autorresponsables nos va a ayudar a evolucionarlo, ¿no? Y eso me parece súper bonito, es un mensaje que me encanta. Muchas gracias. ¿Vamos a hablar del dinero? ¿Te Maravilloso. parece? Ya hemos introducido cositas del dinero, ya hemos dicho lo importante que es, porque estamos 40 horas o más a la semana para ello y todo lo que impactaba. ¿Qué nos puedes aportar sobre el dinero? ¿Qué le dirías en este poco tiempo, recordando que después pueden ampliar a toda la persona que le llegue el mensaje en el curso de Prime, por ejemplo? O de otras muchas formas, ¿eh? Es decir, pero que yo con que la persona que nos escuche tome conciencia y se dé cuenta, ¿no? Y diga, hostia, ¿no? Como cuando a mí me pasó en su momento, decir, madre mía, la que estoy liando, la que llevo liando tanto tiempo, ¿no? ¿Por qué no me enseñaron esto antes? Entonces, solo con eso, esos apuntes, yo creo que ya va a servir mucho. ¿Qué nos dirías a ese nivel? Pues pueden aprender en Prime o pueden aprender también en mi cuenta de Instagram, en Miguel Camarena Salud o en la de YouTube. Me gusta mucho hablar sobre estos temas y hay mucho contenido incluso ahí gratuito para el que no pudiera entrar a lo mejor a Prime Por ahí o lo van a tener apuntado también, lo de tu cuenta de Instagram. maravilloso. Vale. Pero si alguien puede entrar a Prime, vamos, se lo recomiendo totalmente porque es mucho mejor que Netflix, porque Netflix te quita horas de sueño, esto te alarga la vida. Entonces, yo recomiendo totalmente que quien se lo pueda permitir, que entre ahí o que se lo regale a su pareja, a un amigo, a un familiar, porque vamos, son de esas cosas que te ayudan a vivir más y mejor. Mm. Dicho esto sobre dinero, pues para mí el dinero no es ni malo ni bueno, es neutro, es una herramienta y yo siento que potencia a cada persona lo que es. El que en general hace cosas de malas personas, con más dinero, pues podrá hacer más mal en el mundo. Pero el que en general hace cosas muy bonitas en el mundo, con más dinero, pues podrá hacer más cosas bonitas en el mundo. Es una herramienta. Cuando lo catalogamos como malo, ya automáticamente genera una creencia que muchos hemos crecido escuchando el dinero es la raíz de todos los males, el dinero no da la felicidad, pobre pero honrado. Muchas frases que se han quedado ahí, son creencias. A veces no las hemos traído al consciente, pero están ahí.
y es lo que hace que no tengamos una buena relación con el dinero. Lo primero que hay que hacer es entender que el dinero es una energía. Tú has puesto una energía en un trabajo o un tragozo, según si te gusta o no, si para ti es una tortura o es un disfrute, y esa energía en parte te viene de vuelta en forma de dinero, o sea que es una energía, y tú eso lo pones en un lugar u otro. Hay que cuidarla. Y a mí me gusta mucho decir que nos podemos considerar gestores de todo y propietarios de nada, porque esto ayuda a entrenar el desapego por el dinero, porque si no, podemos entrar en el si tengo poco dinero, soy peor que si tengo mucho dinero. Entonces, vamos a considerarnos gestores de todo, propietarios de nada. Si la vida nos permite el gestionar ese dinero, vamos a gestionarlo de la mejor manera, porque de alguna manera lo que nos van a evaluar cuando terminemos este plano o nos vamos a evaluar nosotros mismos es cómo de bien lo he hecho en las diferentes áreas de la vida, qué puedo aprender para aplicar a la siguiente vida. Esto quien crea en vidas pasadas, futuras, que yo, por ejemplo, sí. Y lo que te van a evaluar no es cuánto dinero tienes, no te van a evaluar eso, o cuál ha sido tu marca en 100 metros, no, es qué has aprendido por el camino. ¿Has sido un buen gestor de todo esto o no? Entonces vamos a considerarnos eso, gestores de todo, propietarios de nada. Esa frase me parece maravillosa para anotarla. Por eso la he repetido 3 veces, que es como la regla de oro. Cuando algo es súper importante lo digo 3 veces, Muy por bien, si la primera vez estabas escuchando esto yendo en el coche y no te has enterado, para que te enteres a la tercera. muy bien. Y, ¿qué cosas podemos hacer? Lo primero es entender a dónde está yendo nuestra energía. Mucha gente le preguntas, oye, ¿en qué inviertes o gastas el dinero? Y no lo sabe. Entonces, hay que apuntar cada gasto. Esto a mí me ayuda un montón. Aunque sea durante un mes o 2 meses, apuntar cada gasto. Así sabemos hacia dónde va. Luego, tratar de optimizar todo lo posible esos ingresos. A mí me ayudó mucho la regla del 60-10-10-10-10. Cuéntanos eso. A A ver, ver ¿qué cómo puede es ser? esa regla. La regla del 60 y luego los 4 dieces. Primer 60% para vivir con eso. Si no pudieras vivir con ese 60%, yo lo que animaría a hacer es baja tu estándar de estilo de vida ideal ahora para poder tener una buena salud financiera, porque eso es lo que te va a dar paz. Entonces, si tienes que tener un coche peor, pues ten un coche peor. Si no tienes que cenar en restaurantes y tienes que cenar en casa, pues cena en casa. Y haz de esa cena en casa algo inolvidable, algo maravilloso. Pon unas velitas, o sea, haz que tu casa se convierta en el mejor restaurante, que lo disfrutes más que incluso ir a otro lugar. Y con el coche igual, pues si tienes un coche, entre comillas, peor, porque eso te va a dar más salud financiera ahora, pues cuida algunos detalles, déjalo muy bonito, que sea precioso para que tú puedas disfrutar dentro de ese coche. Entonces, o lo que hacía yo, no podía ir al principio ni en metro para poder tener vivir con ese 60%, pues iba en bici o iba andando. Y al final lo que aparentemente era, jo, qué pena, se convirtió en, mira, puedo hacer más actividad física, qué maravilla. Si hay que reducir, entre comillas, nuestro estándar, pues vamos a hacerlo para poder ahorrar. Entonces vamos a vivir con el 60% de lo que ganamos. Sí o sí, hagamos lo posible. Luego, un 10% para lujos. Ese 10% sí entra dentro de restaurantes, de algo de ropa, ahí lo que queramos. Otro 10% ahorrar. Otro 10% invertir. Y otro 10% donación. Es como ese es opcional. Quien quiera puede hacer 70-10-10-10 o el 60 e incorporar la donación. Para mí es algo como bonito y eso me ayudó a cumplir uno de mis sueños, que era poder contribuir pues a algún proyecto solidario y de hecho ayudé a montar 2 coles en Nairobi, en Wow, Kenia, y pude estar allí wow, con los peques, estuve 2 semanas. espectacular. Era como uno de mis paraqués del mundo empresarial, le daba más sentido a generar esos ingresos. Y esa donación ayuda un montón a darle un para qué cuando tú no tienes muy claro el para qué. Cuando pones un para qué que puede involucrar también a la humanidad, a un proyecto solidario, le da mucho sentido a tu vida. Porque el ser humano está hecho en parte para contribuir a la sociedad. Venimos de vivir en tribu durante El muchísimo noventa por tiempo. ciento de la evolución. Y ahora pues vivimos como muy alejados a eso, pero es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es ir descalzos, tomar el sol, es estar en tribu, es Cooperar, cooperar, absolutamente no competir. sí. Y de repente pues entró una parte del mundo que ha tenido mucha influencia y
parece ser que ahora lo bueno es competir y ser el mejor en todo. Y yo caí en eso, en varias áreas, en el área del atletismo, en el área empresarial, caí en eso de querer ser el que más factura, querer ser el campeón de España. Pero es que luego se puede ser igualmente el que más factura o campeón de España, pero sin que ese sea el objetivo. Y esa es la clave, no es lo que consigo, es desde dónde lo estoy haciendo. Esa es la clave de todo. Tú puedes comerte un plato de ensalada por miedo a engordar o por amor a uno mismo. Y ese plato de ensalada es el mismo, pero incluso químicamente vas a tener una reacción totalmente diferente en el cuerpo. Que bueno, de esto tú sabes mucho más que Lo yo. vemos cada día, el cómo cuando uno lo hace todo perfecto aparentemente en esta gran información que tenemos a día de hoy, pero lo hace desde esa exigencia, desde desde ese sufrimiento y realmente pues vemos esas personas que aparentemente lo están haciendo todo increíblemente bien, pero no resuelven los problemas digestivos, o el problema inmunitario o la alergia, no lo resuelven porque el cuerpo vive en un estado de alarma que no le permite resolver. Entonces es tal cual. Sí, ¿cuánta luz aportáis ahí? Muchas gracias. Estamos ahí 20 años ya o 20 y algo. La verdad es que estamos muy felices. Qué Sí, maravilla. muchas gracias. Pues seguimos con tema dinero, como Sí, decía, 60 y los cuatro eso dieces. es. Ahorrar e invertir que sea lo primero que hagas. En cuanto te entra el sueldo, el salario, lo primero es una cuenta de ahorros y otra cuenta para invertir. Miguel, es que no sé en qué invertir. Bueno, pues te tienes que formar. La primera inversión tiene que ser en uno mismo, en aprender. O sea, te pueden decir, esta criptomoneda es la mejor, o esta acción es la mejor, o esta oportunidad inmobiliaria es la mejor, pero como tú no sepas realmente, la puedes liar parda, o sea, la puedes liar muchísimo. Entonces, lo primero que hay que hacer es invertir en uno mismo. Yo en una de las cosas que más invertí al principio era en formación. De hecho, procuraba vivir con lo mínimo y todo iba a formación. Invertí como más de 200.000 euros en formación a lo largo de varios años. Y al principio que ganaba 200.000 euros, ¿eh? en formación ¡Wow! y mentores, ¿Con qué edad? pues empecé o sea, invertir ya más a lo grande con 24, 25 años, pero la primera vez, por ejemplo, que compré una primera formación de 500 euros, yo ganaba entre 5 y 6 euros la hora ¡Wow! de monitor de sala en un gimnasio. Y aún así trataba de vivir con lo mínimo porque decía, vale, yo no puedo comprarme las formaciones que, que están en mi nivel. Tengo que comprarme las formaciones que están en el nivel de la persona que quiero llegar a ser. Entonces, ¿a qué formaciones se apunta la gente que gana 10.000 euros al mes? Yo en ese momento que ganaba, pues yo qué sé, 1.000 y algo al mes, apuntaba a ganar 10.000 al mes y decía, ¿qué formaciones hace este tipo de personas? Estas formaciones. Vale, pues como sea, tengo que conseguir este dinero y voy a ¡Qué ahorrarlo, buena! me cueste lo que cueste. ¿Cómo si hay un para qué y hay un sentido, todo entra, ¿no? Todo cuadra. O ese ahorro o ese ir en bicicleta tiene sentido y no coger el metro. Sí, pues sabes que cada euro, la primera formación para mí 500 euros era mucho. Luego vino la de 3.000 euros, luego la de 5.000. He llegado a pagar 15, 20, 25.000 euros. Por una formación o por unos pocos días, porque sabía que ahí es donde van y se forman las personas que están en el nivel financiero o de conciencia o de desarrollo personal que yo quería estar. Y bueno, pues eso me animó a ir Increíble. invirtiendo y lo que más rentabilidad me ha dado en el mundo entero es la inversión en formación. Ni las inversiones en bienes raíces, en metales preciosos, en criptomonedas o en fondos indexados me ha dado tanta rentabilidad como el invertir en mí, que es la inversión que te recomiendo hacer en formación. Y con 15, 20 euros puedes empezar con un libro. O sea, muchas veces un libro te puede cambiar la vida. Qué bueno, qué bueno. Bueno, a lo mejor después te digo 2 o 3 libros para recomendar a la gente. Maravilloso. ¿Acabamos con eso después? Genial. Así que te Venga, tienes que quedar hasta el final. no, que no se me olvide, ¿vale? Los 2 o 3 libros, porque absolutamente de acuerdo que un libro te puede cambiar la vida. Así que súper guay, ¿vale? Bien, bueno, pues hemos esa regla ya la hemos dejado ahí. Todo el mundo creo que le ha quedado súper claro y además que eres un ejemplo brutal. ¿Entendéis, no? Cuando hablo que parece que tenga 120 años, con 20, 20 y pico años, con ese nivel de inversión en formación tremendo, o sea, tremendo, Sí. increíble. Al principio fueron libros, porque no me podía permitir más. Luego ya vinieron las formaciones, luego mentores. Luego ya, pues, otras como para ir aprendiendo cosas mucho más Más específicas. específicas, sí. Espectacular.
Hábitos de alto rendimiento aplicables a cualquiera. Vamos a por este punto. Maravilloso. ¿Por qué hábito quieres que empecemos? Bueno, tenemos aquí, bueno, me podrías decir los que para ti son más, yo siento, ¿no? Que el entrenamiento, hablaremos de meditación, de respiración. Empezamos por el entrenamiento matutino corto o los hits, Genial. ¿vale? Y cuéntanos qué es, por qué lo has metido ahí, ¿qué te parece eso? Entrenar es necesario, súper importante. Y los HIIT, los entrenamientos interválicos de alta intensidad, que por ejemplo nosotros hemos estado estos días Nos yendo. encanta compartirlo además, es guay. Sí, vamos a entrenar por la mañana, a veces competimos uno con el otro, otros somos compañeros, es divertido. Y eso te pone en un estado maravilloso de mucho foco, y a mí me gusta mucho ver estos entrenamientos como un entrenamiento del foco. No tanto como un para quemar calorías, por ejemplo. No, no, es entrenar el foco, entrenar el amor al cuerpo, el amor a uno mismo y poder disfrutar de esta máquina maravillosa que nos han dado pues al estar aquí en este plano. Entonces, esos entrenamientos ayudan un montón. En rutinas HIIT, si pones HIIT Miguel Camarena en YouTube, tienes muchas. Vamos, Y luego en el curso de Prime he metido algunas especiales hostia. súper potentes para opción No más sabía que también sencilla. habías metido eso. Sí, 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 Vamos, sí. no te has dejado nada. A mí me Espectacular. gusta pues dar lo que me hubiera gustado que me dieran a mí en la situación de los alumnos. Entonces digo, uy, si a mí me habría molado que tuviera esto, pues lo meto. O sea, siento que el curso, hostia, te cambia la vida, ¿eh? Tú imagínate para alguien, ¿no? Que no está familiarizado tanto con el dinero, con estos hábitos, ¿no? Cómo el curso me encanta porque se le explica el sentido, el para qué, ¿no? Y cómo tiene un impacto o puede tener un impacto, va a tenerlo, de hecho, brutal en muchas personas que se van a venir al Prime a hacer el curso. Mm. Espectacular. Vale, pues el hit ese, ya tienen ese ejemplo, tienen ese enlace por si lo quieren ver. La segunda cosa, aquí en estos hábitos de alto rendimiento, la meditación. La meditación nos ayuda muchísimo también en parte para mantener esa concentración, ese foco en lo que queremos y también para vivir con mucha más paz, con mucha más calma. Y desde ahí pues todo se disfruta mucho más. Hay muchos tipos de meditación. La meditación mindfulness, por ejemplo, que dicen que es centrarse 100% en lo que haces. ¿Que estoy fregando los platos? Pues voy a sentir la temperatura del agua, el tacto, voy a oler, ver, me centro al 100% en eso. Y eso nos ayuda a entrar en un estado de más calma. Luego está, por ejemplo, la meditación vipassana. De hecho, yo estuve en un retiro vipassana, fueron 10 días, 11 en total, pero 10 días meditando de 4:30 de la mañana a 9 de la noche. ¿Cómo? A ver, vuelve a repetir esto para que la Pues gente, porque eso son 14 horas al día o 15 horas, vaya, menos todo cuando el día, dormías, todo el día. todo el día. Hay algún pequeño descanso y hay 2 ratitos para comer un poco, pero casi todo el día es sentado, posición de meditación, de 4:30 de la mañana a 9 de la noche y 10 días sin hablar, también es de silencio, no tienes móviles, libros, no tienes nada y sin mirar a nadie a los ojos, para que tú te centres 100% en ti Wow, y en ese movimiento mental que todos tenemos. wow. Entonces, es intenso. Sales de ahí, no sé, o flotando o cómo. Depende de la persona, pero en mi caso fue un regalo. Otras personas dicen que es una experiencia súper, súper dura. Claro, yo llevaba meditando desde los 18 años, muchos años ya de meditación, y eso fue como algo intensivo. Entonces, me parece muy guay porque genera una transformación a nivel cerebral. Estar 10, 11 días con ese proceso de meditación tan cañero, de tantas horas diarias, y solo centrándote, o sea, los 2, 3 primeros días es solo centrarte en cómo entra y sale el aire y las sensaciones justo encima del labio superior. Solo en eso, todo el día, Wow. varios, 2, 3 días. Ya a partir del tercer día es centrarte en las sensaciones corporales. Y también posición de meditación y haces escáner varias veces, como tengo los deditos gordos de los pies, el resto de dedos, las plantas de los pies, el dorso, las piernas, todo, todo el cuerpo, hacer varios barridos y sensaciones. Y esa meditación vipassana me enseñó muchas cosas. Te ayuda a entender que todo es impermanencia, que todo pasa, que por muy mal o por muy bien que estés ahora, eso puede cambiar. Y es la magia de la vida y es perfecto. No anclarse y creer que algo va a durar para siempre, porque todo pasa. También te enseña principios de moralidad, como entrar en el no matar, no robar,
no tener prácticas sexuales inadecuadas. También hay una parte de teoría todas las tardes. Luego también te ayuda a tener Sama Samadhi, que llaman, que es la recta concentración. No es la concentración, por ejemplo, de un cazador, porque un cazador pues va a ir a matar. Ellos lo que promueven es Sama Samadhi, como recta concentración, que es concentración haciendo todo el bien posible en el mundo. Y todo con amor. Que no quiero decir que cazar sea bueno o malo, porque depende de Del contexto. tantos factores y no voy a entrar ahí en esos juicios. Ujú. Y, y esto pues es meditación vipassana, pero también hay otros tipos. También hay meditaciones guiadas, que cada uno haga la que le resuene, pero que dedique 2, 3, 5 minutos al día. No hace falta más. Es un poquito de cuidar esa parte también tan importante. Buenísimo, buenísimo. Y la última que ya habíamos anticipado antes, que era la respiración consciente, que eso de nuevo es algo que te conecta con ese presente tan necesario. Mm. Respiramos miles de veces al día. Me parece que son unos 7.000 u 8.000 litros de aire los que pasan por nuestro cuerpo cada día y respiramos mal. Yo me di cuenta que respiraba mal. Después de toda una vida dedicada a aprender sobre salud, atleta de élite, haber hecho la carrera en su momento de INEF, Ciencias del Deporte, y respiraba mal. Y cuando me puse a investigar cómo se respira bien, dije, pero ¿cómo puede ser que respire mal? Ahora bien, tú ves a un niño pequeño y prácticamente todos respiran súper bien desde que nacemos, pero desaprendemos por muchas cosas, muchas razones. Estamos con el móvil, con el portátil, cada vez que llevamos la cabeza hacia adelante, el diafragma sufre y no está en una posición natural. Pasamos mucho tiempo al día sentados, no hacemos una respiración profunda, es muy superficial, respiramos a veces por la boca. La gente que ronca está respirando por la boca al dormir. No es una respiración natural. Hay que respirar por la nariz. De hecho, los paranasales, Sí. o sea, en la nariz, si entra el aire por ahí, generamos una cosa que se llama óxido nítrico, que nos ayuda, es un antiinflamatorio y nos ayuda a tener mucha más salud. Cuando respiramos por la boca, no. Al respirar por la nariz, se calienta el aire, se humidifica, se limpia por los pelillos de la nariz, pero cuando respiramos por la boca, no. Y muchas veces hacemos respiración muy alta, de pulmones todo el rato. Y levantamos los hombros. Y hay que respirar diafragmáticamente, como si fuera un acordeón y se expandieran las costillas y volvieran a su sitio. Esa es la respiración correcta. Entonces, para darte un tip clave que puedas aplicar desde hoy, respira solo por la nariz. Solo y únicamente, salvo que hagas una actividad súper intensa, que ahí sí se puede respirar por la boca. Pero solo para eso, la boca, para comer, para hablar, para beber y ya. Buenísimo, buenísimo. Y además son bastante, además de simples, gratuitas, o sea que realmente está al alcance de cualquiera. Sí, vamos, bueno, bonito, barato, ¿qué más queréis? Os traigo hábitos maravillosos. Respiración, meditación, entrenamiento de alta intensidad breve que se puede hacer con el propio peso del cuerpo. Maravilloso. Vale, saltemos a este otro punto que hemos dicho que íbamos a tocar, que es la sexualidad consciente, que aquí lo que se me ocurre es, entonces, a ver, ¿cómo pasas tú? Ya veis que aquí Miguel te puede hablar tanto de, bueno, pues eso, de vallas, como de atletismo, como de lanzamientos, como de sexualidad consciente, como de dinero, como de... Entonces, ¿cómo pasas de las vallas del atletismo al tantra y la sexualidad consciente? ¿En qué momento? Qué hay ahí? Siento que cuando bajé al planeta Tierra me matriculé en maestría de la vida. No fue solo una asignatura. Dije, no, ponme todas las asignaturas, que yo ya me voy apañando. Y justo llegué al mundo de la sexualidad consciente, del Tantra, al principio con 18 años. Y esto, ¿por qué narices llegas con 18 años a eso? Pues me di cuenta que cuando eyaculaba perdía mucha energía. Y si iba a competir y la noche de antes eyaculaba, pues competía mucho peor. Y de eso me di cuenta y dije, ostras, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué eyacular me hace perder energía? Al menos a mí, no a otras personas. Bueno, según el Tantra, dice que hay una pérdida vital de energía cuando hay una eyaculación no consciente, que es la que yo tenía en esos momentos. Y dije, ¿qué puedo hacer? Y me puse a investigar. ¿Cómo poder tener orgasmos sin eyacular? Busqué yo. O cómo poder tener relaciones sexuales sin eyacular. Y ahí llegué al mundo del Tantra. Y el tantra va mucho más allá, o la sexualidad consciente. Esto es como un 5 o 10% del tantra. Pero aprendí a no eyacular y sí tener orgasmos. Y aprendí a cómo tener 2, 3, 4, 5 orgasmos sin eyacular. Y me di cuenta que no perdía energía. Al contrario, que ganaba energía. Entonces yo al principio lo hice
para poder ganar más medallas, para poder mejorar en atletismo. Ese era mi para qué de aprender a no eyacular. Y me di cuenta que, por ejemplo, es que perdía varias décimas en 200 metros lisos y lo tenía como medido ya. O sea, que era como muy tangible en mi cuerpo. Y por eso empecé. Pero ¿qué ocurrió? Que al empezar a investigar un poquito más, me di cuenta de que eso no iba solo de poder tener varios orgasmos sin eyacular, que va de tener más vitalidad, más energía, más presencia, más paz, de estar más conectados con la vida, con otras personas, que la sexualidad consciente va de, de gozar mucho más de todo. Y de, sí, el resumen sería conexión con uno mismo, con los demás y con la vida. Entonces dije, qué maravilla. Y empecé a profundizar. Eso me llevó a aprender más sobre las heridas del alma, los lenguajes del amor, sobre un montón de temas súper interesantes, que por cierto los toco también en el curso de Madre Prime, mía. porque lo tengo todo ahí muy reciente porque ya está todo preparado. Entonces ahí profundizo en estos temas. Y a eso me llevó. Entonces, ¿se puede en el caso del hombre tener orgasmo sin eyacular? Sí, y es fácil aprenderlo. Requiere entrenamiento también. Es aprender a gestionar bien la respiración, el músculo pubococígeo, que es el que corta el pis, hay que aprender a gestionarlo. Esto también potencia el placer, tanto en hombres como en mujeres. Los ejercicios de Kegel ayudan mucho, y no solo en la parte sexual, sino también, por ejemplo, en mujeres en temas de pérdidas de orina o prolapsos, ayuda mucho a todo eso. Ejercicios hipopresivos también pueden ayudar, pero no es solo algo físico lo que yo aprendí ahí. Aprendí también esa parte más yo diría de alma, que tiene la sexualidad consciente. Así que, vamos, súper potente, porque es que la energía sexual, cuando la gestionas, es la energía que crea vida, que crea proyectos, es la única que trasciende a la muerte. De hecho, en el libro Piense y hágase rico de Napoleón Hill, hay un capítulo entero ¡Wow! dedicado a esto, Es a la verdad, transmutación sexual. es verdad. Y muchos de los grandes empresarios, personas multimillonarias o personas de éxito en diferentes niveles, saben gestionar su energía sexual. Increíble, es verdad. Y entonces conectando al final esa energía con el dinero. Exacto, ahí lo conecta con el dinero, pero se puede conectar con la salud o con el área que quieras. Y esto, para que no suene muy místico, no significa que no tengas que eyacular nunca. No, de hecho, lo que ocurre es que en el caso del hombre la eyaculación se convierte en una opción, no es una obligación. Y tú eliges si eyacular o no, según lo que sientas o lo que consideres. Pero incluso una eyaculación consciente hace perder mucha menos energía que una eyaculación inconsciente, que no sabes gestionarla. Qué bueno. Entonces, eso en el caso del hombre. En el caso de la mujer también es maravilloso el saber gestionar la energía sexual. Espectacular, espectacular. Bueno, pues así, como hemos dicho, este curso para todos los que nos están escuchando, puede ser que ya lo encuentren en Prime, o a lo mejor todavía no, pero en breve seguramente lo podrán encontrar, aunque ya en estos momentos ahora sí se me ocurre que ya tienen ahí ese curso de la otra mirada de David Vargas, que también ya les recomendaría y vale muchísimo la pena, que es un curso de introspección en el terreno también del trabajo espiritual, o el mío, que en breve también sale ya, o sea que yo creo que cuando este podcast esté ya activo ya lo tendrán, que es el curso de alimentación y ayuno, que he hecho ahí como una compactación muy resumida, muy pragmática de todo mi recorrido en estos 20 años con miles de pacientes para dejarlo como, yo pensé, es como cómo hacerlo tan y tan fácil para que pueda ser algo al alcance de cualquier persona y lo pueda tener ahí de una forma muy fácil y sencilla, ¿no? O sea que el Prime está lleno de cursos maravillosos y ya pueden ir y pasar por ahí. Y si no está ya, pues en breve contarán con este pedazo de curso que creo que, francamente, pienso que cualquier ser humano debería de dominar todos esos aspectos de los que hemos hablado y este curso es una grandísima oportunidad. Vale totalmente la alegría, que muchas veces decimos vale la pena, Ya, pero son cómo nos han condicionado desde pequeñitos, ¿eh? Vale la pena, Dios mío. No, no, vale la alegría, eso es, qué buena, totalmente. qué buena frase, qué buena frase. Bien, llegamos al final. O ya al final, o el principio O el de una principio. nueva vida, de una vida llena de hábitos saludables Eso y es, eso plenitud. es, eso es. Bien, yo te diría para cerrar, no me quiero olvidar de esos 3 libros que quiero que recomiendes.
Y te diría que si fuera como tu último podcast, ¿no? ¿Qué mensaje dejarías aquí para la audiencia? Hmm. Primero, mensaje. Que vivamos con coherencia entre lo que pensamos, sentimos y hacemos y que pongamos amor en todo lo que hagamos, porque al final no son tanto lo que hayamos ido consiguiendo en la vida, sino cuánta cantidad de amor hemos sido capaces de experimentar y de dar a los demás. Entonces, que aprendamos a perdonar, a perdonar a otros, a perdonarnos a nosotros, a amar mucho más y a entender que todo lo que nos pueda llegar, todos los problemas son maestros encubiertos, de todo podemos aprender. Y a veces, aunque parezca muy difícil y podamos verlo todo muy negro, yo he estado muchas veces en pozos y ver todo súper negro, en pozos vitales, pues que sepamos que podemos salir de ahí, que antes o después saldremos. Así que ese sería mi mensaje y mucho amor también para todas las personas que están viendo y escuchando esto. Y en cuanto a libros, hay tantos que podría recomendar. Para algunos de los que más me han ayudado ha sido Poder sin Límites de Tony Robbins. Ese me lo leí con 20 años más o menos y me ayudó un montón. También Dejar ir del doctor David Hawkins. Y luego recomendaría el último que he escrito yo también, Hábitos Claro. que abrazar, que ahí pues hablo de muchos más hábitos de los que hemos tocado hoy, que siento que pueden ser ese punto de inflexión. Pero vamos, libros, es que hay tantos tan buenos. El que quiera también aprender un poquito más sobre el dinero puede empezar, si no conoce mucho, puede empezar con Padre Rico o Padre Pobre, que ya ayuda a ir cambiando creencias. Y eso puedo decir. Y por supuesto también los libros tuyos maravillosos, Muchas gracias. los de David. Hay que leer libros de personas a las que admiréis y que os gusten lo que transmiten. Porque tened en cuenta que una persona en un libro está poniendo lo mejor de lo mejor que tiene y que a lo mejor le ha llevado 15, 20 años aprender. Y te plasma a lo mejor en 200 o 300 páginas. Y tú lo puedes tener por 15 o 20 euros. Es como, ¿qué inversión puede haber mejor que esa? Que por 15 o 20 euros puedes tener lo mejor de 20 años de vida de una persona que a su vez ha leído cientos de libros y se ha formado un montón. Por eso es tan bonito leer. Y bueno, también hago una cuña publicitaria muy rápida. Ahora te lo iba a decir, porque también, Sí, tengo un curso gratuito de lectura rápida que también está en YouTube. Si ponéis Miguel Camarena multiplicar por 3 la velocidad de lectura en YouTube, es un vídeo público gratuito de 1 hora y media donde enseño cómo multiplicar por 3 la velocidad de lectura y hacer mapas mentales. Ese vídeo de YouTube también, quien lo quiera ver ahí lo tiene. qué cantidad de cosas. Dinero, sexualidad consciente, leer y en definitiva conectar con la vida para poderla vivir de una forma más plena, más libre, más consciente y hacer un mundo mejor. A eso hemos venido. Yo creo que en plural lo decimos porque ahí creo que hemos conectado y ha sido la conexión que ha habido de Regenera también contigo y de ti hacia nosotros. Así que nos hace muy feliz que podamos ir pues aportando esto al mundo, que podamos también llenarnos con este propósito. Y espero que este podcast pues les sirva a muchísima gente que estoy seguro que les va a encantar a nuestra comunidad, no tengo ninguna duda. Pues muchas gracias, Carlos, por todo lo que aportáis con Regenera, que me parece precioso. Gracias también a todos los que nos habéis visto, escuchado. Y para que esto no se quede en simple teoría, yo te animo a escribir ahora qué te llevas, aquí en un comentario, qué vas a aplicar y cómo te sientes después de este podcast. Estas 3 cositas, respóndelas en un comentario, que ya cuando se publique iremos a ver ahí las respuestas. ¿Qué te llevas, qué vas a aplicar y cómo te sientes? Y Espectacular. nos seguimos viendo por Instagram, YouTube o por donde sea. Eso es. Muchísimas gracias de nuevo y por formar parte de la comunidad. Ya sabes que puedes compartir con toda la gente que creas que le puede también aportar y que puedes dar like y que puedes suscribirte a este canal, que cada vez somos más enamorados de la salud y conectados con esta misión de que el mundo se convierta en un lugar pues más mejor, más consciente, más bonito. Muchísimas gracias. Gracias, Miguel, y hasta la próxima.